Todas, bueno, pues este video nada más es para explicar cómo vamos a desarrollar la tarea. Bueno, pues en esta publicación aquí te hago una breve explicación de unos puntos a seguir, que elijan el tema y demás, pero hasta este momento ustedes han elegido el tema que quieren trabajar. Y pues bueno, les voy a explicar la parte del instrumento de evaluación. Este instrumento lo colgué, como ven, en la parte de los comentarios, pero también lo pueden encontrar en archivos, materiales de clase. Y bueno, aquí en esta parte recordar que el trabajo se relaciona con los aditivos alimentarios. Estas son unas sustancias que sirven para cambiar ciertas características sobre los alimentos. Estas sustancias se pueden clasificar de varias formas muy generales y obviamente dentro de ellas pues pueden abarcar diferentes tipos de sustancias que trabajan con estas funciones. Ahora bien, entre las clasificaciones que vamos a trabajar de los aditivos alimentarios están los conservantes, que ellos lo que hacen es alargar el tiempo de vida del producto, los colorantes que le dan una pigmentación, refuerzan o aportan una pigmentación al alimento, los potenciadores del sabor hacen que se refuerce el mismo sabor de los alimentos. En el caso de los saborizantes es que aportan un sabor, y los antioxidantes que ayudan a retrasar o a detener la oxidación de los alimentos. En el caso de gelificantes, espesantes y estabilizantes, estos van a trabajar con la textura de los mismos, y en el caso de los edulcorantes, pues van a aportar un sabor dulce. Y por último, en los aromatizantes, lo que estarán haciendo ellos es conferir un aroma o tal vez hasta potencializar el mismo aroma que ya tiene el producto. Con estas clasificaciones bastante generales son las con las que vamos a trabajar. Recuerda que para estos conservantes, colorantes, potenciadores, saborizantes, oxidantes y demás, existen tanto de modo natural como de manera artificial, ¿sí? Y bueno, para el desarrollo de esta tarea tienes estos recursos en los que tú puedes consultar de muy buena fuente, pero también te dejé un PDF que está colgado en los comentarios de la publicación, justamente la que habla de la actividad de los aditivos alimentarios. Y pues bueno, ahí te puedes basar para tener información, para contextualizarte, pero no para copiar la información y pegarla en el desarrollo del trabajo. Bueno, ahora bien, en cuanto a las instrucciones del trabajo, tú vas a desarrollar una exposición con las características que se marcan. Todo va a depender de las instrucciones que te escribí en la publicación de tu grupo de Teams, de la asignatura. Entonces, haz caso a ello, ¿ok? Es una exposición bastante corta, donde primero hablamos de la presentación general de los aditivos por clasificación y solamente vas a hablar de la que te haya tocado, no de toda esta clasificación, sino todas estas clasificaciones. Si por ejemplo a ti te tocó conservantes y colorantes, que fue lo que elegiste, entonces nada más vas a desarrollar el tema conforme a esto, porque tus demás compañeros van a desarrollar las demás clasificaciones. Entonces tú vas a hacer una exposición, la cual grabas, y también cuidas el tiempo, así como el contenido de esta misma tarea. Y en tu primera parte de la exposición, tú vas a hablar de manera general de esos aditivos alimentarios. Por ejemplo, ahorita voy a hacer referencia a conservantes y colorantes. Bajo ese ejemplo voy a explicar. Entonces, primero te dice, el contenido de la presentación, ¿sí? Es la definición. Voy a definir qué son los conservantes. Luego voy a hablar de sus características e importancia de los conservantes. Como tercer punto, hablaré del uso y aplicación y clasificación, ¿sí?, de los mismos conservantes, y luego hablaré de sus efectos y límites, también de estos conservantes. A modo de ejemplo, si en tu caso no fue conservantes, fue antioxidantes, fue aromatizantes, pues lo mismo tendrás que desarrollar. Una vez que hablas de manera general de esa clasificación, ahora lo que debes de hacer es
ejemplificar algunas sustancias que estén dentro de tu clasificación, ¿ok? Entonces, por ejemplo, aquí yo te pongo una tablita, ¿sí? En la cual tú tienes que mostrar 2 ejemplos de aditivos alimentarios naturales y otros 2 ejemplos de artificiales, en las que tú desarrolles estos siguientes conceptos. 1, poner el aditivo alimentario, ya sea natural o artificial. Aquí puse naturales porque estoy hablando de uno natural. Bueno, originalmente les dije que íbamos a trabajar este ejemplo con conservantes, pero bueno, aquí el ejemplo que le puse en la tabla es de colorantes, ¿ok? Entonces, pues aquí les puse el ejemplo de un colorante y es natural. ¿Ok? Esto es una tablita y entonces con un ejemplo tú lo que tienes que hacer es agregarle la siguiente columna y fila, la siguiente fila, para que desarrolles ese mismo aditivo alimentario, esa misma clasificación, ¿sale? Vas a hablar del aditivo y su imagen, vas a hablar de la clasificación del aditivo, en este caso es un colorante, sus características generales propias de este aditivo. En este caso ya no voy a estar hablando de manera general del colorante, porque eso ya lo hice en la primera parte, ¿sale? De manera general, sino de que ahora será específico. En este caso, el betabel. Las características generales justamente de este betabel, ¿sí? Aplicación y usos del betabel como colorante y los efectos y límites del betabel en el uso de los alimentos como colorante. Y bueno, estos son los conceptos que se tienen que desarrollar. Ahora sí, meramente de los 2 ejemplos, ya sean naturales o 2 ejemplos artificiales de sustancias de aditivos alimentarios. Y ya luego haces una demostración, ¿sí? De cómo se utilizan los aditivos alimentarios mostrando su resultado, ¿ok? Y aquí ejemplo, si hablas de colorantes, pues mostrar cómo tiñe ese alimento, esa sustancia o lo que fuera, cómo hace su función de colorante, ¿sí? En este caso, pues, vaya, a modo de ejemplo, yo te puse betabel, pero pues hay que mostrar cómo funciona, cómo aporta ese color en la preparación de alimentos. Claro, que sea el ejemplo lógico, que por ejemplo el betabel vaya dirigido, o sea, no estoy diciendo que utilices betabel, pero el ejemplo que vayas a utilizar, pues que de verdad se implemente al ejemplo que vas a mostrar. Y bueno, lo vas a hacer para tus 2 clasificaciones o 3 clasificaciones, las que te hayan tocado. Por ejemplo, haces este mismo procedimiento para, como te dije hace un rato, para conservantes y luego si te tocó colorantes o el que fuera, pues vuelves a hacer el mismo procedimiento. Una vez que tú llegas a la demostración, luego continúas con tus diapositivas hablando del siguiente clasificación de manera general y ya con tus tablitas ya ejemplificas esas sustancias que pueden estar dentro de esa clasificación general de los aditivos alimentarios. Y bueno, tienes que leer esta parte del instrumento y también aquí en esta partecita pues no te olvides de tener una buena exposición sin leer demasiado, que expliques y que hayas demostrado conocimiento, porque esta tarea me lo vas a entregar en un video que vas a subir en YouTube, ¿ok? Obviamente considerando el tiempo. Y aparte de que vas a subir esta tarea en YouTube, pues también lo vas a subir en tu apartado de tareas por medio de un Word en el cual cumpla con estas características que están aquí que puedes leer, ¿ok? Bueno, también pasando a otra cosa, aquí en la publicación que te hago hay un apartado que se llama esquema, es un PowerPoint que se llama esquema de presentación de aditivos alimentarios, que también está en la parte de archivos, materiales de clase, ahí lo puedes encontrar. Y aquí te doy como un ejemplo de cómo vas a utilizar las 7 diapositivas para presentar tu tarea, ¿ok? En este caso, pones la portada, sigue estas indicaciones
Luego van las generalidades de la primera clasificación. Vamos a suponer conservantes. Hablas de las generalidades de los conservantes. Acuérdate que son palabras claves, puedes poner imágenes, ¿sí? Lo puedes hacer bastante resumido y tú das una muy buena explicación. Luego nos vamos a la tabla, ¿sale? Aquí es donde en esta misma tabla deben de estar los 4 ejemplos, 2 naturales, 2 artificiales. En este caso, pues nada más puse un ejemplo, ¿sí? Puesto que es un esquema para que ustedes se den idea. Y luego, una vez que ya terminamos esa clasificación, nos vamos con nuestra siguiente clasificación o las clasificaciones que nos que hayamos elegido. Y bueno, en esta segunda clasificación, justamente lo mismo, vamos a hablar de las generalidades bajo definición, características de importancia, uso y o aplicación y efectos y límites. Y luego, pues también vamos a poner la tabla con los 4 ejemplos. Hacemos una reflexión del uso, de la importancia de los AA en la gastronomía como análisis y reflexión, y esto va por parte del equipo, no es necesario copiarlo a internet. Lo importante es una reflexión, una conclusión, un propio análisis como alumnos, ¿sí? Y su listado de referencias, ¿ok? En algunos equipos, no en todos, hice una observación que está escrita en esa publicación que, si te tocó ciertas, como aquí, a modo de ejemplo, no estoy diciendo que aplique para todos los salones, esta publicación la hice aquí, pero si aplica para ti, pues igual, puedes leer el punto 4, que dice, te comparto un PowerPoint donde se ejemplifica cómo puedes usar las 7 diapositivas que requieres para la presentación únicamente al equipo 3 y 4. Puedo aumentar a 9 diapositivas. ¿Por qué? Porque ellos tienen, digamos, de 3 clasificaciones. ¿Ok? Pero, bueno, sigue las instrucciones que están en tu publicación y en tu trabajo. ¿Sale? Y bueno, aquí está el PDF del que les hablaba. ¿Sí? Y aquí nos contextualiza de manera muy sencilla cómo surgen los aditivos alimentarios, nos contextualiza de una manera con un lenguaje bastante amigable, ¿sí? Y que podemos nosotros entender a la primera. Y pues también nos dan estos ejemplos, estas tablitas. Por ejemplo, aquí nos habla de los colorantes, aquí habla de sus generalidades, los colorantes naturales, sus ejemplos, los colorantes sintéticos o artificiales, cualquiera de las dos formas podemos utilizarlos sin problema alguno. Y bueno, vienen sus ejemplos y así pasa con otra clasificación, ¿ok? Esto es para que te des una idea, no es para que copies y pegues la información, porque pues hay que hacer una investigación, ¿ok? Y bueno, todo esto que está aquí, tú esta exposición la vas a subir en un Word como te lo pide este apartado del trabajo, ¿sí? Lee la forma del orden y el formato de entrega, se pone en un Word junto con una portada, se ponen a modo de imagen las diapositivas que hayas utilizado y después de las diapositivas pones el link o primero el link y luego las diapositivas, no me acuerdo cómo lo puse, ustedes lo leen, y el link del video que subiste en YouTube. Solo te pido tratar de respetar el tiempo porque pues para esta semana es valioso porque terminamos nuestro contenido del primer parcial, ¿sí? Y bueno, eso es todo de mi parte. Si tienes duda, escríbeme ahí en el chat personal o si no, escribe aquí tu duda para que tus demás compañeros también puedan revisarlo y no haya ni un inconveniente, ¿ok? Solamente etiquétame en el caso que fuera tú, si tienes una duda, etiquétame para que yo te pueda contestar, ¿ok? Bueno, pues por mi parte eso es todo y estoy a disposición de las preguntas que tengan. Hasta luego y bonito día.